Con fe. ¿Va a hablar? Sí, porque igual Adrián está en clases. Listo. Nuevamente bienvenidos a todos los presentes. El día de hoy nuestra casa de química se basa en los temas principales que hemos expuesto durante el año, como son las ecuaciones químicas, el tema de densidad, el tema de gases. Entonces espero que les haya gustado. Los chicos han hecho unos simuladores que les van a ir exponiendo después de cada exposición. Esperemos que les guste, ¿sí? Y igualmente recordarles nuestra otra frase, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. A continuación, le doy el paso a la señorita Segovia, que es la que empieza primero. Gracias. Buenos días. Buenos días con todos los presentes. Yo les voy a hablar sobre las igualaciones químicas. Perdón, no hay cómo compartir pantalla. Ya dele, por favor, continúe. Ya. Antes de empezar a demostrar cómo se iguala una ecuación química, es importante conocer qué son las ecuaciones químicas y el balanceo de una ecuación. Ya. La ecuación química es una representación gráfica o simbólica de una reacción química. Esta nos muestra sustancias, elementos o compuestos que reaccionan, llamados también reactantes o reactivos, y los productos que se obtienen. El balance de una ecuación significa que debe existir una equivalencia entre el número de reactivos y el número de los productos en una ecuación. Existen varios métodos y yo les voy a explicar el método de tanteo, el cual es un método de prueba y error, que nos explica la ley de la conservación de la materia, que la masa de los reactantes es igual a la masa de los reactivos, por lo tanto la materia no se crea ni se destruye. Este método nos resulta mucho más fácil si ordenamos metales, de segundo plano no metales, tercero hidrógenos y al último oxígenos. Les voy a presentar un ejemplo. Los pasos son para organizar el método de tanteo. Son escribir la ecuación desbalanceada, revisar los coeficientes y subíndices estequiométricos, los cuales son los que nos indican cuántos átomos de cada elemento compone una molécula y se reconocen por ser los números más pequeños al lado derecho. Tercero, balanceamos los metales. Cuarto, los no metales. Quinto, el hidrógeno. Y por último, los de oxígeno. A continuación les voy a presentar un ejemplo de una igualación por el método de tanteo. Tenemos K. Tenemos K más KNO2 o 3. Eso nos da igual a K2O más N más nitrógeno 2. Escribimos en una columna K, potasio, nitrógeno y oxígeno. Y empezamos por el lado izquierdo. Nos damos cuenta que tenemos dos potasios en el lado izquierdo. Tenemos dos potasios en el lado derecho. Tenemos un nitrógeno en el lado izquierdo. Tenemos dos en el lado derecho. Tenemos 3 oxígenos y en el lado derecho tenemos un oxígeno. Aquí potasio está igualado, por ende tenemos que igualar nitrógeno. Ya.
Ponemos 2 como coeficiente en el lado izquierdo y así nos quedaría 2 nitrógenos al lado izquierdo, 3 potasios, 2 nitrógenos y nos quedaría 2 por 3. Multiplicamos el coeficiente por el subíndice del oxígeno. En el lado derecho, para poder igualar oxígeno, ponemos 6 de coeficiente en K2O. Nos quedaría en potasio 12 potasios. Multiplicamos el coeficiente por el subíndice. El nitrógeno nos queda igual y el oxígeno nos quedan 6. Tenemos igualado nitrógeno y oxígeno. Vamos a seguir con potasio. Para que se pueda igualar, escribimos en el primer potasio de nuestro lado izquierdo 10 y sumamos el de nuestro lado derecho, 12 potasios. Y así queda igualado potasio, nitrógeno y oxígeno. Muchas gracias. A continuación, mi compañera les va a presentar el método algebraico. Buenos días. El método algebraico es un método químico-matemático que consiste en asignar incógnitas a cada una de las especies de nuestra ecuación química. Se establecerán ecuaciones en función de los átomos y al despejar dichas incógnitas encontraremos los coeficientes buscados. Primeramente, les voy a explicar el ejemplo del método algebraico. Primero, escribimos las fórmulas correctamente. Después colocamos letras minúsculas como coeficientes a cada uno de los elementos. En este caso es hasta la E porque solo hay 5. Identificamos cada uno de los elementos, que son el fósforo, el hierro, el oxígeno y el hidrógeno. Formamos ecuaciones con las letras colocadas en forma de coeficientes. En nuestra ecuación vamos a buscar todos los fósforos que tengamos. Como en el lado izquierdo solo tenemos 1, sería igual a A. Y en el lado derecho tenemos un solo fósforo, sería A igual a D. Ahora buscamos el hierro. En el lado izquierdo tenemos 2 hierros, igual. En el lado derecho tenemos un hierro y esto sería igual a 2B, es igual a E. Vamos a buscar los oxígenos. En el lado izquierdo tenemos solo un oxígeno y en el lado derecho tenemos 2. Sería igual a C igual a 2D. Vamos a buscar finalmente los hidrógenos, que en el lado izquierdo tenemos 3 y 2. Que sería 3A más 2C, y en el lado izquierdo tenemos 3 y 1. Sería 3D más C. Después asignamos cualquier valor numérico a la letra que se desee. Según la IUPAC nos da la regla que dice que podemos asignar a cualquier letra un valor que nosotros queramos y de acuerdo a eso despejar las demás incógnitas. En este caso dimos valor de 1 a... Inmediatamente sabemos que si A vale 1, D vale 1. Como D vale 1, reemplazamos en la tercera ecuación. D es igual a 1, 2 por 1 es igual a C. 2. Reemplazamos los datos que hemos sacado en la última ecuación. Quedaría 3 por 1 más 2 por 2 es igual a 3 por 1 más C. Resolvemos las multiplicaciones y nos queda 3 más 4 es igual a 3 más E. Despejamos E y tenemos su valor que es igual a 4. Como E vale 4, lo reemplazamos en la segunda ecuación y sería igual a 2B igual a 4. Despejamos B, como el 2 está multiplicando, pasa a dividir al siguiente lado. 4 sobre 2, que sería igual a 2. B es igual a 2. La ecuación queda igualada colocando estos coeficientes en cada una de las letras que corresponde. Ahora voy a mostrarles en el simulador.
Ay, no sale. Creo que es aquí. Ay, ¿pueden ver el simulador? No. Sí, Vuelvo a Ya, compartir ahí. eso. Ya. Hemos escrito la misma ecuación aquí y al momento de igualarla nos dan los mismos resultados que hemos sacado. Entonces, es para comprobar que lo que nosotros hacemos, lo que una computadora hace, nosotros lo podemos hacer por nuestro lado. Muchas gracias. A Continúe, continuación, mi compañero. señorita Laguate. El tema de densidad, por favor. Buenas tardes con todos, yo les voy a hablar sobre la densidad. La densidad de una sustancia es el cociente entre la masa y el volumen. La masa y el volumen son propiedades generales o extensivas de la materia, es decir, son comunes a todos los cuerpos materiales y además dependen de la cantidad o extensión del cuerpo. Existen varios tipos de densidades. Yo a continuación les voy a presentar 5 de ellas: absoluta, relativa, media y puntual, aparente y real. La densidad absoluta es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Su unidad de sistema internacional es kilogramo por metro cúbico, aunque generalmente también se le expresa en gramos sobre centímetros cúbicos. La relativa. La relatividad de una sustancia es la relación existente entre su distancia y la otra sustancia en referencia. Para los líquidos y los sólidos, la densidad de referencia habitual es el agua líquida a la expresión de una atmósfera y la temperatura de 4 grados centígrados. En esas condiciones, la densidad absoluta del agua destilada es de 1000 kilogramos metros cúbicos, es decir, 1 kilo sobre centímetros cúbicos. Media y puntual. Para un sistema homogéneo, la expresión masa-volumen puede explicarse en cualquier región del sistema, obteniendo siempre el mismo resultado. Un sistema heterogéneo no representa la misma densidad en partes diferentes. En este caso, hay que medir la densidad media dividiendo la masa de su objeto por volumen. Aparente y real. La densidad aparente en su magnitud aplica a los materiales porosos como el suelo, los cuales forman cuerpos heterogéneos con intersticios de un aire u otra sustancia normalmente más ligera. La densidad aparente de un material no es una propiedad interseccional del material que depende de su compatibilidad. En los cambios de densidad, en general, la distancia de una sustancia varía cuando cambia la presión o la temperatura y en cambios de estado. Como regla general, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye si la presión permanece a constante. Sin embargo, existen notables excepciones a esta regla. Por ejemplo, la densidad del agua dulce crece entre el punto de su función a 0 grados centímetros y los 4 grados. Algo similar ocurre con el silicio de bajas temperaturas. En las mediciones, la densidad puede obtener de forma indirecta y de forma directa. Para la obtención indirecta de la densidad se miden la masa y el volumen por separado. Posteriormente se calcula la densidad, la masa se mide habitualmente con una balanza, mientras el volumen puede medirse determinadamente en la forma en la que esté. El decímetro, el pictómetro, la balanza hidrostática y la balanza de Moore son algunos con los que podemos medir. A continuación, las unidades del sistema internacionales. Está el kilogramo por metro cúbico, el gramo por centímetro cúbico, el kilogramo por litro o kilogramo por decímetro. Y para los gases suele usarse por gramo decímetro cúbico. Gracias. A continuación, mi compañera les va a enseñar un simulador.
hemos visto la parte teórica de lo que es la densidad. Para entenderla mejor, vamos a hacer la práctica en un simulador. No sé si alguna vez les han preguntado, ¿qué pesa más, un quintal de hierro o un quintal de algodón? Evidentemente las dos van a pesar lo mismo. Por lo general, un quintal de hierro es igual a 3 varillas de construcción, mientras que un quintal de algodón equivaldría a todo un cuarto lleno. Evidentemente los dos tienen la misma masa, pero su volumen se distingue. Este es mucho más pequeño y este es más grande. En nuestro primer ejercicio nos encontramos con 4 cuerpos, los cuales tienen la misma masa pero diferente volumen. Si nosotros tomamos en cuenta que nuestro primer cuerpo es el algodón, este va a flotar, teniendo un total de 5 litros por su volumen. Si nosotros ponemos a nuestro hierro, que vendría a ser nuestro cuerpo rojo, si lo ponemos en nuestra piscina, este se va a hundir completamente porque su volumen es menor, obteniendo 1.25 litros de volumen. Si los cuerpos tienen el mismo volumen, nunca tendrán la misma densidad, porque sus masas son distintas. Si nosotros ponemos nuestro primer cuerpo de 8 kilogramos, este se va a hundir, teniendo 5 litros, aumentando 5 litros en nuestra piscina. Si ponemos nuestro cuerpo de 4 kilogramos, este va a flotar. Pongamos nuestro cuerpo de 2 kilogramos. Solo aumenta 2 litros, por la simple razón que solo esta parte de aquí se hunde. Misma densidad. Si los cuerpos tienen la misma densidad, quiere decir que están formados por la misma sustancia. Es perfecta la armonía entre la masa y el volumen. Por esa razón, si nosotros ponemos nuestros 4 cuerpos en la piscina, van a flotar. Pero si ese mismo elemento es más denso que el agua, como vendría a ser aquí el aluminio, si ponemos nuestro aluminio en nuestra piscina, se va a hundir. Así tenga menor volumen y menor masa. Gracias. A continuación, mi compañera Adriana Orozco. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el tema de la temperatura. Ya. La temperatura nos permite conocer el nivel de energía térmica con el que cuenta un cuerpo. Las partículas que poseen los cuerpos se mueven a una determinada velocidad, por lo que cada una cuenta con una determinada energía cinética. La temperatura también se define por el principio cero de la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es la que se encarga de la relación entre el calor y el cuerpo. También decimos que la temperatura es la medida de la energía térmica de las sustancias y se puede medir con un instrumento llamado termómetro. Existen 4 escalas termométricas y se dividen en 2, las escalas relativas y las escalas absolutas. En las escalas relativas encontramos los grados Fahrenheit que se representa con la F, los grados centígrados que se representa con la C y en las escalas absolutas encontramos los grados Kelvin que se representan con la K y los grados Rankine que se representan con la R. A continuación, mi compañera les va a explicar sobre las fórmulas de conversión. Las fórmulas de conversión de Kelvin a Celsius es Celsius igual a Kelvin menos 2073.15. De Fahrenheit a Celsius, Celsius igual a 5 entre paréntesis Fahrenheit menos 32 dividiendo 9.
de Celsius a Kelvin, Kelvin igual a Celsius más 2073.15. De Kelvin a Fahrenheit, Fahrenheit igual 9 entre paréntesis Kelvin menos 2073.15, dividiendo 5 más 32. De Fahrenheit a Kelvin sería Kelvin igual a 5 entre paréntesis Fahrenheit menos 32, dividiendo 9 más 2073.15. Y de Celsius a Fahrenheit sería Fahrenheit igual a 9 Celsius, dividiendo 5 más 32. A continuación mi compañera les va a explicar un ejercicio. Ya. Transformar 27 grados centígrados a grados Kelvin. La fórmula para transformar de Celsius a Kelvin es grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. La resolución sería grados Kelvin es igual a 27 grados centígrados más los 273. Se suman los dos resultados para obtener los grados Kelvin, que sería 300. Igual de la misma manera, transformar 390 grados Kelvin a grados centígrados. La fórmula para transformar de Kelvin a Celsius es grados centígrados es igual a grados Kelvin menos 273. La resolución sería grados Kelvin es igual a 390 menos 273. Se resta para obtener el resultado que nos da grados centígrados es igual a 117. Gracias. Y a ver, buenas tardes, buenos días con todos. Nosotros les vamos a hablar acerca de la ley de los gases. La primera ley que tenemos es la ley combinada. La ley combinada también se la conoce como la ley general de los gases. Esta ley nos indica que una masa de un gas ocupa un volumen que está determinado por la presión y la temperatura de dicho gas. Estudia el comportamiento de una determinada masa de gas si ninguna de estas magnitudes permanece constante. Esta ley se emplea para todos aquellos gases ideales en los que el volumen, la presión y la temperatura no son constantes. Además, la masa no varía. Como el propio nombre lo dice, la ley combinada se divide en tres leyes. La ley de Boyle, que mantiene la temperatura, la ley de Charles, que mantiene la presión, y la ley de Gay-Lussac, que mantiene el volumen. Para la ley combinada tenemos la fórmula presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Esto quiere decir que es la presión, el volumen y la temperatura inicial. Es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. La presión, volumen y temperatura 2 significa lo final. Como siguiente ley tenemos la ley de Boyle. La ley de Boyle fue formulada independientemente por el químico británico Robert Boyle en 1662 y el botánico francés Edmé Mariotte en 1676. Es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a la temperatura constante. Para poder verificar esta teoría, Mariotte introdujo un gas en un cilindro con un embolo y comprobó las distintas presiones al bajar el embolo. La ley de Boyle se enuncia de la siguiente manera. A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. La ecuación para esta ley es la siguiente. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La otra ley que tenemos es la ley de Charles. La ley de Charles establece que el volumen y la temperatura absoluta son directamente proporcionales cuando la presión es constante. En esta ley, Jacques Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen igual disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética debido al movimiento de las moléculas del gas. La ley de Charles se enuncia de la siguiente manera. A presión constante, el volumen que ocupa una muestra de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. La ecuación para esta ley es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Ahora tenemos la ley de Gay-Lussac. La ley
el químico francés Joseph Gay-Lussac realizó investigaciones sobre la relación que existe entre la presión y la temperatura de un gas. Él observó que al aumentar la temperatura de un gas, la presión de este aumentaba igual, y si se disminuía, igual disminuía la presión. La ley de Gay-Lussac se enuncia de la siguiente manera. Cuando el volumen de una masa gaseosa permanece en constante presión del gas, es directamente proporcional a la temperatura. La ecuación para esta ley queda de la siguiente manera. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Ahora les voy a hablar acerca de los gases ideales. Es el comportamiento que presentan aquellos gases cuyas moléculas no interactúan entre sí y se mueven aleatoriamente en condiciones normales y en condiciones estándar. La mayoría de los gases presentan comportamiento de los gases ideales. Podemos observar esta fórmula PV es igual a N RT. La P quiere decir es la presión, la V es el volumen, la N es el número de moles, la T es la temperatura y la R es la constante. Y a continuación mi compañera les va a presentar algunos ejemplos y después los veremos en un simulador. Buenos días, les voy a presentar los ejemplos. Se tiene un gas ideal en un recipiente de 700 centímetros cúbicos a 0 grados y calentamos el gas a una presión constante hasta 27 grados centígrados. ¿Cuál será el nuevo volumen del gas? Para empezar, colocamos los datos que tenemos. Volumen inicial es igual a 700 centímetros cúbicos. Temperatura inicial es igual a 0 grados centígrados. Temperatura final es igual a 27 grados centígrados y volumen final es el que despejaremos. Ahora escribimos la fórmula general de los gases. Presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Utilizaremos la ley de Charles ya que la presión que nos dan es constante. Volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Ahora despejamos volumen final. Volumen final es igual a volumen inicial por temperatura final sobre temperatura inicial. En la ley combinada de los gases hay una única ley que nos dice que la temperatura siempre va a trabajar en Kelvin, por ende transformamos los grados centígrados. Temperatura inicial, 0 grados centígrados más 273 es igual a 273 Kelvin. Temperatura final, 27 grados centígrados más 273 es igual a 300 Kelvin. Ahora reemplazamos los datos obtenidos en la fórmula. Volumen final es igual a 700 centímetros cúbicos por 300 Kelvin sobre 273 Kelvin. Los Kelvin se eliminan y tenemos la respuesta en centímetros cúbicos. Volumen final es igual a 769,23 centímetros cúbicos. Finalmente, transformamos los centímetros cúbicos a litros, quedándonos 0,769 litros. Ahora les voy a demostrar esto a través del simulador. Ya, utilizaremos el proceso isobárico ya que es de la ley de Charles. La presión inicial que tenemos es constante, así que no cambia. El volumen inicial que tenemos es de 700 centímetros cúbicos, pero al transformarlos a decímetros nos queda en 0,7. La temperatura inicial que tenemos es de 273 Kelvin. La presión final sigue siendo constante. El volumen final es el que vamos a hallar y la temperatura final es de 300 Kelvin. Y como podemos observar ahora, el volumen que nos dio es el mismo que obtuvimos anteriormente. A continuación les explicaré otro ejemplo para que sea más fácil la comprensión. Se calienta aire en un cilindro de acero de volumen constante de 20 grados centígrados a 60 grados centígrados. Si la presión inicial es de 3 atmósferas, ¿cuál será su presión final? Primero identificamos los datos. Temperatura inicial es igual a 20 grados centígrados. Temperatura final es igual a 60 grados centígrados. Presión inicial es igual a 3 atmósferas y presión final es la que hallaremos. Ahora copiamos la fórmula general de los gases. Presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Utilizaremos la ley de Gay-Lussac ya que el volumen que nos dan es constante. Quedándonos presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Ahora despejamos presión final. Presión final es igual a presión inicial por temperatura final sobre temperatura inicial.
Como dije anteriormente, en la ley de los gases solo se puede trabajar en Kelvin, por ende transformamos los grados centígrados. Temperatura inicial, 20 grados centígrados más 273 nos queda 293 Kelvin. Temperatura final, 60 grados centígrados más 273 es igual a 333 Kelvin. Con los datos que tenemos, los reemplazamos en la fórmula. Presión final es igual a 3 atmósferas por 333 Kelvin sobre 293 Kelvin. Como los Kelvin se eliminan, nos queda la ecuación en atmósferas. Presión final es igual a 3,4 atmósferas. Por último, transformamos las atmósferas en kilopascal, quedándonos 345 kilopascal. Ahora les demostraré esto en el simulador. Trabajaremos con el proceso isocoro, ya que es la ley de Gay-Lussac. La presión inicial es de 3 atmósferas, pero al pasarlo a kilopascal nos queda en 303,9 kilopascal. El volumen es constante, así que no cambia. La temperatura inicial es de 293 Kelvin. La presión final es la que vamos allá. Quedando, no, ya tienes que volver a cambiar la presión. De arriba, la presión inicial. La presión inicial es de 303,9. El volumen inicial es constante, así que no cambia. La temperatura inicial es de 293 Kelvin. Inicial. Ya, la presión final es la que hallaremos, el volumen sigue siendo constante y la temperatura final es de 333 Kelvin. Ahora, como podemos observar, la presión es el mismo resultado que obtuvimos con anterioridad. Bueno, gracias. Eso ha sido todo referente a nuestros temas. Esperemos que les haya gustado y gracias por asistir a la Casa Abierta de Química. Como dijo la señorita Villa Gómez, espero que haya sido de su completo agrado la Casa Abierta de Química. Recordándoles que por el motivo de la pandemia no pudimos hacer los laboratorios, pero creo que los simuladores sirven de mucha ayuda para este proceso de aprendizaje. Como mencionó Maggie en la Casa Abierta anterior, de mi parte igual se les desea que pasen unas bonitas vacaciones y esperamos con ansias su regreso. Es más, yo no quisiera despedirme, la verdad es muy agradable el que ustedes sean mis estudiantes y les agradezco mucho por todo este año de sacrificio, siempre incentivándoles a que sean mejores cada día. Y felices vacaciones y espero volverles a ver pronto. Que tengan un resto de día excelente y pórtense bien. Cuídense mucho todos. Adiós.